19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bring us Que revelation. el Espíritu Santo nos pueda traer revelación. We need more than knowledge. Necesitamos más que conocimiento. Revelation begins with knowledge, La revelación comienza con el conocimiento, but knowledge must become revelation. pero el conocimiento debe volverse revelación. What is revelation? ¿Y qué es la revelación? Something revealed to your inner man, to your spirit, Es algo revelado a nuestro hombre interior o al espíritu that will eternally change you. que nos va a cambiar eternamente. There are three aspects of revelation that we need. Hay tres aspectos de la revelación que necesitamos. It is the revelation Es of your calling la revelación de nuestro llamado in Christ Jesus. en Cristo Jesús. We all have different callings. Todos tenemos diferentes llamados. A calling to be a husband or a wife, Un llamado para ser esposo o esposa, maybe a calling to be a father, o llamado para ser padre, certainly a calling to be a disciple. o llamado para ser discípulo. But in Christ, Pero en Cristo, and in Christ, en Cristo, then our calling will be full of revelation. nuestro llamado será lleno de revelación. First, calling. Primero, Primero, calling, our calling. primero nuestro llamado. Secondly, our inheritance Segundo es nuestra herencia in Christ. en Cristo. And third, Y tercero, our power in Christ. nuestro poder en Cristo. Many Christians are powerless. Y muchos cristianos no tienen poder, They don't have revelation of their calling. no tienen revelación de su llamado. What is our calling? ¿Y cuál es nuestro llamado? We are sons. Somos hijos Somos hijos of God. de Dios, We are kings. somos reyes, We are priests. somos We sacerdotes are ambassadors. y embajadores. What is our inheritance? ¿Cuál es nuestra herencia? He has given us all things to pertain to this life. Que Él ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a esta vida. We already have an inheritance. Ya tenemos una herencia. And in Christ we have supernatural power. Y en Cristo tenemos también poder sobrenatural. None of that comes without revelation. Y nada de eso puede venir sin antes haber tenido una revelación. You can hear 1,000 teachings, Pueden escuchar 1000 enseñanzas and none of them will change you y ninguna nos cambiaría until it becomes revelation. hasta que se vuelva revelación. That is what Ellen and I learned to pray this prayer in 1976. Y entonces Ellen y yo aprendimos a hacer esta oración en el 76. I pray it every morning. Y yo lo oro todavía cada Father, mañana. in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I receive your Holy Spirit, recibo tu Espíritu Santo, the Spirit of revelation, el Espíritu de in revelación, the knowledge of you, en el conocimiento de ti. the eyes of my understanding be enlightened, Los ojos de mi entendimiento sean alumbrados to the hope of my calling in Christ. para para la esperanza de mi llamado en Cristo. What you've called me to do, Lo que tú me has llamado a hacer, revelation of my inheritance, la revelación de mi herencia and revelation of your power in me. y también de la revelación de tu poder en If you mí. pray that in faith, Y si oramos esto en fe, revelation will come little by little. la revelación estará viniendo de poco en poco. Let's go to Proverbs 18:21. Veamos Proverbios 18:21. So my prayer tonight is this, Entonces mi oración esta noche es esta, that you have a revelation. que tengamos What revelación. does that mean? ¿Qué significa? You see something new. Que veamos hoy algo nuevo, You believe something new in your life. que creamos hoy algo nuevo para nuestras vidas. Many times we are old wineskins with old wine. Muchas veces estamos siendo odres viejos con Old wine. vino viejo. Uh-huh. And that's why things don't change. Y es por eso que nada cambia, God's got to change the wineskin porque Dios tiene que cambiar primero el odre viejo, the way that you think. que es nuestra manera de pensar. The problem is El problema es we prefer the old wine. que a veces preferimos el vino antiguo. I have believed the same thing for 20 years, Es que ya llevo 20 años creyendo lo and I'm mismo not going to change for anything. y no voy a cambiar por nada. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Estás logrando muchísimo? ¿Hay cambios tremendos en tu vida? No, pero I'm not going to change any way that I think. Pero no voy a cambiar para nada mi manera de pensar.
Do you think we've reached the end of Revelation? ¿Ustedes creen que hemos alcanzado ya al final de la revelación? We barely have any revelation of that which is available. No tenemos casi nada de la revelación, de esa revelación que está disponible para nosotros. How many want revelation? ¿Cuántos quieren revelación? Amen? Okay, why don't you pray this Entonces, ¿por qué no oramos así? right now? Ahorita, Father, right now, Padre, en este momento, give me revelation. dame revelación. Amen? Amén. Unless you don't need it. A menos de que no la Some queramos. people don't need revelation Porque hay gente que no necesita revelación. because they know everything. Porque saben todo. And that's wonderful. Y eso está maravilloso. If you know everything, Si es que ya sabes todo, you don't need to be here. entonces no tendríamos que estar aquí. That's the problem. Y ese sería el problema. Proverbs 18:21. Proverbios 18, 21. This is review. Este es repaso. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. We're talking about the power of the tongue, the power of the mouth, Estamos hablando del poder de la lengua y de la boca, the power of your words. y el poder de nuestras palabras. And our words determine the fruit of our life. Y nuestras palabras determinan el fruto de nuestra vida. If you don't like the fruit in your life, Y si no nos gusta el fruto de nuestra vida, the things that we are saying must change. entonces las cosas que estamos diciendo deben cambiar. If you don't like what you're harvesting, Si no nos gusta lo que estamos cosechando, change what you're saying. vamos a cambiar lo que estamos diciendo. We are learning, we say things that we see Muchas veces decimos las cosas que vemos instead of saying things that God's word says. en lugar de decir las palabras que Dios nos ha dado. Genesis 1, 2, and 3. Génesis 1, 2 y 3. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Okay, now we know we were made in God's image. Sabemos ahora que hemos sido hechos a la imagen de Dios. That is to say, He is our example. Esto significa que Él es nuestro ejemplo. So God saw a world in complete disorder and chaos. Entonces Dios vio un mundo en completo desorden y caos. It was dark and empty. Estaba oscuro y vacío These full of death. y lleno de muerte. That's what the Hebrew words say. Eso es lo que dice en hebreo. So what was the first thing that God did? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? It says God's Spirit moved upon the face of the water. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Now, de las aguas. here's a secret. Aquí hay un secreto. That word move means to incubate Esa palabra que se movía significa incubar. o empollar. ¿Qué significa empollar? Empollar, incubar, ¿qué significa? ¿Cómo? Okay. And the example is a mother hen. Sí, el ejemplo es justamente una gallina She is sitting over her eggs sentada sobre sus huevos to give them security and constant warmth. para darles seguridad y calor constante. So she is incubating those eggs Entonces está empollando sus huevos until finally the chicks are hatched. hasta que finalmente los pollitos salgan. Okay, so that's what God did by His Spirit. Entonces eso fue justo lo que Dios hizo con su espíritu. So when He is empollando, Entonces cuando él estaba empollando, He is meditating, estaba realmente meditando. meditando. So before He speaks, Entonces antes de hablar, He is in His heart visualizing what he is going to say. en su corazón ya estaba visualizando lo que sus palabras iban a decir. You can create blueprints in your heart Incluso podemos hacer planos en nuestro corazón of health, de salud, of de finances, finanzas, of a blessed ministry. de un ministerio bendecido. These are things that we must incubate. Esas son cosas que debemos incubar. We must incubate Debemos incubar a new world, un nuevo mundo. Mundo nuevo. a new world. Un mundo nuevo.
not a dark world. no un mundo oscuro, Many people live in a very dark world. porque mucha gente vive en un mundo oscuro. Their world is chaos. Su mundo es caos, Their world is sickness. su mundo es enfermedad, Their world is defeat. su mundo es derrota. And that's what they meditate. Y es lo que están meditando. And what we meditate is what we say. Y lo que meditamos es lo que And what decimos. we say is what we create. Y lo que decimos es lo que estamos creando. Your words are your creative power. Nuestras palabras son poder creativo. You can recreate your world. Y podemos recrear nuestro mundo. Okay, this is where, as leaders, this is where we make a mistake. Como líderes a veces cometemos este error. Because God gives us broken people. Porque la gente nos entrega gente, no, perdón, porque Dios nos entrega gente rota, They have broken lives. que tiene vidas rotas. And so our job is help them Y nuestro, repair their world. y nuestro trabajo es ayudarles a reparar su mundo. Correct? Correcto? Oh, yeah. I mean, we have broken people. I mean, we have broken people. Y vaya que tenemos gente rota. Their childhood is a disaster. Su niñez ha sido un desastre. It's a wonder they can even walk. They're so broken. Es un milagro que puedan andar de tan rotos que están. Their health is broken. Su salud está rota. Mentally, their minds are broken. Mentalmente sus mentes están rotas. Maybe their marriage relationships are broken. Tal vez su matrimonio o sus hijos son rotos. Their finances are broken. O sus finanzas están rotas. So we have to heal them, Entonces nosotros estamos para sanarlos, to heal their world. para sanar su mundo. How do we do that? ¿Y cómo lo hacemos? Prayer doesn't work. Ajá. Prayer doesn't La work. oración no funciona. You can pray for Puedes 1,000 years and it will not change them. Podrías orar 1000 años y no cambiaría nada. God heal that person. God heal that person. God heal that person. Dios, sana a esa persona, sana a esa persona, sana a esa persona. And the person stays broken. Y la persona permanece rota. So what do we pray? Y entonces, ¿cómo debemos orar? Ephesians 1:16-19. Efesios 1, 16 a 19. Father, I lift up Sister Maria. Padre, yo levanto a la hermana María, That you grant her revelation que le puedas otorgar revelación of her calling, of her inheritance, and of her power, of your power. de tu llamado, de su herencia y de su llamado, de su herencia y de tu poder. You teach her, you pray for revelation for her. Estamos más bien pidiendo revelación para ella. And second thing, Y lo segundo, teach her about her mouth. le vamos a enseñar acerca del poder de su boca. Maria, you can change your world. María, tú puedes cambiar tu mundo, You can change your family. puedes cambiar a tu familia, But in your mouth are the words, you have death and life in the power of your tongue. pero también tienes que saber que tienes vida y muerte en el poder de tu lengua. If you have broken people, Si tienes gente rota and you teach them 3 months just about words, y 3 meses enfocas en una enseñanza solo acerca de la palabra, in 3 months, en 3 you will meses see a transformed woman, verás una mujer transformada, not through your prayer, no a través de tu oración, through her words. sino a través de sus mismas palabras de ella. Because we've been made in the image of God. Porque nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. I can't change your world, Yo no puedo cambiar directamente su mundo, but I can teach you how you can change your world. pero sí puedo enseñarle a alguien cómo cambiar su mundo. That's the Bible. Esa es la Biblia. Death and life are in the power of your tongue, not my tongue. Dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, no mi lengua. Your words affect your life first, Tus palabras afectan tu vida primero and then your family. y luego a tu familia. And you can learn to aim your words like you would aim a rifle or a gun. Y podemos incluso a aprender a apuntar nuestras palabras correctamente, así como quien trata de afinar su tiro con una pistola. Yeah. I heard this from our mentor many years ago. Aprendí esto acerca de nuestro mentor hace muchos años. Many times in our Christian lives, Muchas veces en nuestras vidas cristianas we aim at nothing tenemos el tiro ¿cómo se dice? ¿El tiro al blanco? A la nada. Yeah, we aim at nothing Le damos el tiro a nada. and hit it with precise accuracy. Y aún así le damos con certeza. ¿O cómo se dice? Continuo. Yeah, we aim at nothing Le apuntamos a nada and lo what? We achieve it. y aún así logramos darle. We have to aim our words. Tenemos que dirigir nuestras Your, palabras. your words Nuestras palabras are the most powerful weapon you have. son nuestra arma más poderosa que podamos tener.
So God meditated, Dios meditó, he incubated, empolló then he spoke, y luego habló. then he said, light be. Y luego dijo, hágase la luz. What did God see? ¿Qué es lo que vio He Dios? saw a world full of light. Dios ya había visto un mundo lleno de He luz. saw a world full of mountains and valleys and rivers and streams. Él ya había visto un mundo lleno de montañas, valles y arroyos. That's what he saw. Eso es lo que ya había visto. And then he said it. Y luego lo declaró. And then it came into being. Y luego sucedió. Hebrews 1:3. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Okay. Versículo 3 dice, sustentando todas las cosas Ajá. con la Amén. palabra de su poder. Okay. Sí. That word in the Greek is the word rhema. Esa palabra donde dice palabra, ¿sí verdad? Donde dice palabra es en hebreo rema. For several years, Ellen and I En did griego. not know there are two Greek words for one word. Por muchos años, Ellen y yo no sabíamos que había dos palabras para la palabra nuestra, que es palabra. It was a revelation. Es una revelación. There are two Greek words. Hay dos palabras griegas. First of all, the word palabra is the word logos. Primero, palabra se puede referir a logos. What is the logos? ¿Y qué es logos? John 1. Juan 1. In the beginning was the word, En el principio era la palabra, logos, logos Jesus Christ. es Jesucristo. Jesus is the complete word. Jesús es la palabra completa. But there are many times the word used is the word rhema. Pero hay muchas otras veces que donde dice palabra, palabra se refiere a rema. R-H-E-M-A, rhema. What is a rhema? ¿Y qué es un rema? It is a spoken word. Es la palabra hablada. Now, a spoken word, Dice una palabra hablada. not just the entire word. No solamente se refiere a toda la palabra. Ephesians 6, for example. Efesios 6, por ejemplo. Remember the armor of God. Recuerden la armadura de Dios. And so Paul wrote, we need to put on the armor of Y God Pablo escribió que debemos ponernos la armadura de Dios to stand against the wiles of the devil. para detener las flechas de The wiles of trucos, engaños del diablo. para evitar los engaños del diablo. And so what does the armor of God consist? Y entonces, ¿en qué consiste la armadura de Dios? The helmet of salvation. El casco, ¿sí es casco de salvación? What? Yelmo? Yelmo, el yelmo de la Yelmo. salvación. Yeah. The breastplate of righteousness. ¿Cómo se llama? Breastplate. La coraza de la justicia. Yeah. The belt of truth. El cinturón de la verdad. Feet shod with the preparation of the gospel. Calzado refiriéndose al evangelio. The what? Shield of El faith escudo de fe and sword of the y spirit, la espada del espíritu, which is the word of God. que es la palabra de Dios. Let's read verse 17. Veamos Efesios 6:17. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra hablada, rema de Dios. Amén. Okay, your sword is not your Bible. Ahora, su espada no es la Biblia. Yo tengo mi espada aquí, gloria a Dios. Yo tengo mi espada aquí, gloria. Oh, mi santa Biblia, gloria a Dios. No. Your sword is not the Bible. No, su espada no es la Biblia. Your sword is the Bible Su espada es la Biblia in your mouth. en tu boca. Your sword Tu espada is the word of God es la palabra de Dios in your mouth. en tu boca. Unless it's in your mouth, Y a menos de que esté en tu boca, you don't have a sword. no tenemos espada. Now, of all the items of armor, Ahora, de todos los artículos de la armadura, only the sword is your offensive weapon. la espada es el único instrumento utilizado para ser ofensivo. Okay, remember Jesus when he was in the wilderness for 40 days. Recuerden que Jesús estaba en el desierto por 40 días And Satan tempted him 3 times. y Satanás lo tentó
3 veces. How did Jesus resist the devil? ¿Y cómo fue que Jesús resistió al diablo? Él dijo, escrito está. Él dijo con voz alta, escrito está. He did not argue. No discutió, He did not debate. no debatió, He did not reason. no razonó, He quoted the word of God. solamente declaró la palabra de Dios. Why do you think God gave us the word of God? ¿Y por qué piensan que Dios nos dio su palabra? He gave us the word of God Nos dio la palabra de Dios to meditate para meditarla and to say. y también para decirla. He gave us the word of God Nos dio su palabra to meditate para meditar and then to say. y después decir. And then your world changes. Y es así como cambia nuestro mundo. First of all, if your world's not changing, Y primero, si nuestro mundo no está cambiando, you're not meditating no estamos meditando the right things. las cosas correctas. But you may be meditating, Puede ser que sí estemos meditando, but you don't understand that you have to speak what you are meditating. pero tenemos que entender que debemos hablar lo que estamos meditando. And your world will not change. Y nuestro mundo no va a Your cambiar, finances will not change. las finanzas no van a Your cambiar, health will not change. nuestra salud no va a cambiar And you will keep praying in vain. y seguirán orando en vano. People pray in vain La gente ora en vano because they're not speaking their faith. porque no están hablando de su fe, They are praying the problem. más bien oran el problema. Hebrews 1:3 says Hebreos 1:3 dice that God upholds all things que Dios sustenta todas las cosas by the spoken word of his power. por la palabra, por el poder de la palabra hablada. Yep. So God's spoken word Entonces la palabra hablada de Dios is the power of God. es el poder de Dios. Amén. God's spoken word La palabra hablada is the power of God. es el poder de Dios. And without the spoken word, Y sin la palabra hablada there's no power. no hay poder. ¿Están de acuerdo conmigo todavía? Sí. Más o menos. Okay. Así pasa. Romans 10, 9 and 10. Romanos 10. 10, 9 and 10. Let me say this. I said it last week. Les voy a decir esto, lo comenté la semana pasada también. The greatest battle that you will ever face La batalla más grande que puedan enfrentar is the battle of the mouth. es la batalla de la boca. That is the greatest battle you will ever Es fight. la batalla más grande que van a pelear. It's not the battle against Satan. No es ni siquiera la batalla contra Satanás, Jesus defeated the devil. porque Jesús ya derrotó al diablo. But Jesus cannot defeat your mouth. Pero Jesús no ha derrotado nuestra boca. That's not his job, that's your job. De hecho, no es su trabajo, es nuestro. Amén. Están meditando, están durmiendo. Sí, pastor. The greatest battle that we fight every day until we go to heaven La batalla más fuerte que vamos a batallar hasta que lleguemos al cielo is the battle of the mouth. es la batalla de la boca. But I have really good news. Pero tengo muy buenas noticias. The more that you practice speaking the word of God, Entre más practiquemos hablar la palabra de Dios, the easier that it becomes más fácil se va a hacer. until you become very sensitive to what you are hearing others say. Hasta que se vuelvan bien sensibles a lo que escuchan después hablar a otra gente. And then you hear them say, Cuando los escuchen, que digan, boy, I feel bad, I'm getting the flu. ay, me siento tan mal, me va a dar la gripa. Oh, no, don't say that, don't say that. Y vamos a reaccionar, no digan eso. So when you learn how important your mouth is, Entonces, cuando aprendamos la importancia que tiene nuestra boca, you begin to think about what you are thinking. ya empezamos a meditar lo que estamos hablando. You have to think about what you're thinking. Tenemos que pensar en lo que estamos hablando. And you have to listen to what you are Y saying. también tenemos que escuchar lo que estamos hablando. There was a saying in World War II, Había un dicho en la Segunda Guerra Mundial, loose lips sink ships. es una rima en inglés, pero en español es como... Labios flojos pueden inundar a los barcos grandes. Sí, ¿Me entiendes? sí. What was that about? ¿De qué trata? Don't say anything to other people you don't know. No le digas nada a nadie que no They conoces. may be a spy. Puede ser un espía. So,
Watch what you say. Entonces vigila lo que dices. Because you have a spy listening to what you are saying every day. Porque tienes un espía que te pudiera estar escuchando diario. Se llama el diablo, un demonio. He is listening to what you are saying. Él está escuchando lo que estamos diciendo. If you say your doubt, Si estamos diciendo la duda your sickness, o la enfermedad, he is delighted. Él está en completo Oh, gozo. somos cuates. Porque you are aligning your mouth with the devil. Porque estás alineando tu boca con las palabras del diablo. But if you say the word of God, Pero si dices la palabra de Dios, no, diga más. And he runs y él huye as in terror como aterrorizado, because you resisted him porque lo has resistido with the spoken word. con la palabra hablada. Romans 10, 9 and 10. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesamos... ¿Son fríos? ¿Son cómodos? ¿Fríos? ¿Fríos, cómodos? ¿Frío? ¿Bien? Las mujeres siempre son fríos y los hombres siempre son calientes. Tal vez, Chencho, cierra la puerta tal vez por allá. Ok, Romanos 10, 9 a 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. What did that say? ¿Qué dijo? With our confession, Con nuestra confesión it brings our salvation. se viene la salvación. With confession Con la confesión comes salvation. viene la salvación. Now we have limited that to spiritual salvation. Y muchas veces lo hemos limitado a salvación espiritual nada más. That is true. Es verdad, When you confess with your mouth, Jesus is now my Lord, cuando confesamos con nuestra boca que ahora Jesús es mi Señor, you become a new child of God. somos una nueva criatura en Cristo. But this word salvation in the Greek Pero esta palabra salvación en griego is the word safety, es seguridad, rescue, rescate, health, salud, preservation, preservación and deliverance y libertad in every area of your life. en cada área de nuestra vida. You can confess salvation over your finances, Podemos declarar salvación sobre nuestras finanzas over your marriage, o sobre nuestro matrimonio over your children. o nuestros hijos. Salvation does not come without confession. Y la salvación no viene sin antes haberla confesado. Now, this word confession in the Greek Esta palabra confesión en griego is a combination of two words stuck together. es una combinación de dos palabras unidas. It's called a compound word. Se llama una palabra compuesta. Okay? Compound word. Sí, palabra compuesta. Word number one, homo. La primera parte es homo Second word, y la segunda logeo. logeo. Homo, Homo, logos. homólogos. Homo, Homo más, más logos. las dos. Homo, what does that mean? ¿Qué es homo? The same. Ajá. The same. El mismo. Lo mismo. Homo, the same. Homo, lo mismo. Logos, Logos, the word. la palabra. Homologeo means Homologeo significa say the same thing that the word of God says. di lo mismo que dice Dios. Homologeo, Homologeo speak in agreement with the word of God, es hablar en acuerdo con la palabra de Dios. brings deliverance, Eso trae liberación it brings health, y salud it brings welfare. y bienestar. To speak the same thing that the word says. Hablar lo mismo que dice la palabra. So salvation does not come without confession. Entonces la salvación no viene sin antes haberla confesado. Now it says here in Romans 10:9, Dice aquí en Romanos 10, 9, the word has to be in your heart que la palabra tiene que estar en nuestros and corazones in your mouth. y en nuestras bocas. How do we get the word of God into our heart? ¿Y cómo hacemos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón? Empollar, Empollar. meditar. Reading the same verse day after day, week after week. Leer el mismo versículo día tras día, semana tras semana. Amén. So if you need healing, Entonces, si necesitan sanidad, don't meditate the Bible from Genesis to Revelation. no mediten la palabra de Génesis a Revelación. Meditate 1 Peter 2:24. Más bien mediten versículos específicos como segunda de Pedro 2:24. First Peter. A primera de Pedro 2:24. Por sus gallos fuisteis sanados.
We have been healed. Hemos ya sido sanados. Meditate that one verse Mediten incluso ese solo versículo day after day for months, día tras día por meses. and one day you will realize, Y un día se darán cuenta, I'm the healed. yo soy sano. I'm already healed. Ya soy sano. God healed me 2,000 years ago. Dios me sanó hace 2000 años. I don't need to be healed No necesito que sane because I already am healed. porque ya soy sano. And then when you believe that, Y cuando crean eso, whoop, the symptoms leave your body. los síntomas se van del cuerpo. Until you put God's word into your mouth. Hasta que pongamos la palabra de Dios en nuestras Now bocas. listen carefully. Escuchen bien. Until we put God's word in our mouth Hasta que nosotros pongamos la palabra de Dios en nuestra boca and in our heart, y en nuestros corazones, it will not benefit us. no nos va a beneficiar. As long as the word of God is in your Bible Y mientras la palabra esté mientras la palabra esté en la Biblia, and not in your mind, pero no en nuestra not in your mente mouth, o en nuestra boca and not in your heart, o en nuestro corazón, it will not benefit you. no nos va a beneficiar. Now we know death and life are in the power of the tongue. Y ya sabemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. What does that mean? ¿Qué significa? Your words determine life or death. Que nuestras palabras determinan vida o muerte. To your church, A la iglesia, to your family, a la familia, to your health. a la salud. Your words Tus palabras determine life or death. determinan vida o muerte. Your words Tus palabras can move mountains. pueden mover las montañas. Mark 11:23. Marcos 11:23. Marcos 11:23. You know what? We have many calls. Tenemos muchos llamados. One of your calls is this. Uno de nuestros llamados es este. You are called to be a mountain mover. Hemos sido llamados a ser movedores de montañas. Movedor de montañas. Tú debes ser un movedor de montañas. Amén. Gracias, Chencho. Un movedor aquí. Gracias, Chencho. God will not move your mountain. Dios no se va a encargar de mover tu montaña. Quit praying for God to move your mountain. Entonces dejemos de orar que Dios sea el que mueva la montaña. What did Jesus say in Mark ¿Qué 11:23? dijo Jesús en Marcos 11:23? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Okay. Entonces, this scripture we learned from our mentor Kenneth Hagin, Esta escritura la aprendimos nosotros con nuestro mentor Kenneth Hagin 1976, en el 76, because it changed his life, porque él cambió su propia vida and then it changed our life. y también cambió nuestra vida. One day, God spoke to Brother Hagin Un día Dios le habló al hermano Hagin about this particular verse, acerca de este mismo versículo. and he said, "Now look." He says, first of all, Le dice, primero, cualquiera. That means anybody can move their mountain. se dio cuenta que dice cualquiera, es decir, cualquiera puede mover su montaña. You don't have to be a famous pastor to move a mountain. No tienen que ser un pastor famoso para mover la montaña. And truth be said, most famous pastors don't know how to move mountains anyway. Y a decir verdad, incluso muchos pastores no sabrían mover una montaña, Because they already have money, they don't need to move a mountain. porque ya tienen dinero y no necesitan mover montañas. So whosoever, Y entonces dice cualquiera, you are a whosoever. y nosotros somos una persona He cualquiera. goes on to say, Y continúa diciendo whosoever shall say, que cualquiera que diga, not think. no piense. Whosoever shall say, Dice que el que diga, not just think. no solo que piense. Whosoever shall say Dice el que diga unto this mountain, a este monte, that mountain ese monte is your mountain. es tu monte You have también. to move your mountain Tienes que mover tu monte or it will not move. o no se moverá. So Jesus said Y entonces Jesús dijo to the whosoever, a los cualquieras, whosoever shall say unto this mountain. que cualquiera que dijera este monte, Now, when God spoke to Brother Hagin, cuando Dios le habló al hermano Hagin, this is what Brother Hagin heard. esto fue lo que escuchó el hermano Hagin. He said, in the scripture, Dice, en la escritura, the word say is used 3 times la palabra decir se dice allí 3 veces and the word believe once. y creer solamente la menciona una vez. And then the Lord said, Y luego el Señor dijo, He said, the problem is not people believing, que el Señor le dijo a Kenneth Hagin, el problema no es que la gente no crea, it's the problem of them not saying. más bien el problema es que no lo está diciendo. Many believe Muchos creen, without saying is the problem. es que el problema es que lo creen, pero no lo dicen. So,
What does the verse say? Y el versículo que dice, Whosoever dice cualquiera shall say unto this que mountain, dijera a ese monte, be thou removed, quítate and be thou cast into the y sea, échate en el mar, and shall not doubt in his heart, y no dudar en su corazón, but shall believe si no creyere that the things that he que las says cosas que diga shall come to pass, serán hechas, he will have whatever he says. tendrá entonces lo que diga. You have whatever you say. Tenemos todo lo que decimos. Here's the problem. El problema es este. What do you have to believe? ¿Qué es lo que debemos Okay. creer? If you have a mountain, Si tenemos una an montaña, obstacle, un obstáculo an impossibility. o una imposibilidad, How many have impossibilities sometimes in your life? ¿cuántos tienen imposibilidades en sus vidas? Some of you, this is never going to change. Es que esto nunca va a cambiar. I have prayed for months, years. He orado por meses It's y not going to años change. y no cambia. That's a mountain. Ese es un monte. Okay? So how do we move ¿Y mountains? cómo movemos los montes? What do you have to believe? ¿Qué es lo que debemos creer? What is this? What do you have to believe? Verse 23. Tell En el me. versículo 23 que dice que debemos creer. Dígame. What do you have to believe? ¿Qué de- Okay. That's the last part. Sí, esa es la última parte. What do you have to believe to move a mountain? ¿Qué debemos de creer para mover ese monte? This is the problem the body of Christ has. Este es un problema que tiene el cuerpo de Cristo. You have to believe, Tenemos que you creer, have to believe tenemos que creer death and life are in the power of the tongue. que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. That's what you have to believe. Eso es lo que tenemos que creer. Death and life in your tongue. La vida y la muerte en tu lengua. You have to believe Tienes que creer that the things you say que las cosas que digas come to pass. sucederán. Now, if you think your words are powerless, Ahora, si piensan que sus palabras no tienen disfrute tu poder, montaña. If you believe si crees that your words are empty, que tus palabras están vacías, enjoy your mountain disfruta entonces because it's tu not monte, moving. porque no se va a You mover. have to believe Tienes que creer that your words move que mountains. tus palabras mueven los montes. You have to believe Tienes que creer your words in your mouth que las palabras en tu boca bring life and death, traen vida o muerte. and you have to act like it. Y tienes que actuar. If you don't believe that, Sí, porque si no lo crees, you'll say whatever you feel. entonces diremos todo lo que sintamos. You'll say whatever you feel, Van a decir entonces todo lo que sientan. and then your mountain will never move. Y así su monte nunca se va a mover. Your words determine life and death. Sus palabras determinan vida o muerte. Your words move mountains. Sus palabras mueven los montes. Mark 4, 26 to 29. Marcos 4, 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruta la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. And verse 14 says, the sower sows the word. Y en el versículo 14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. All of us are sowers of Y words. todos nosotros somos sembradores de palabras. Every word is a seed, Cada palabra es una semilla and every word produces a harvest. y cada palabra produce una cosecha. But there is the law of Genesis. Pero también está la ley de Génesis. And what is the law of Genesis? ¿Cuál es la ley de Génesis? Seed produces after its own kind. Que la silla se produce de acuerdo a su tipo. Yeah. You sow watermelon seeds, Si sembramos semillas de sandía, you're not going to get corn. no va a salir maíz. If you sow words of sickness, Si sembramos semillas de you're enfermedad, not going to get health. no vamos a conseguir salud. Amen. So, Jesus said, Entonces Jesús dijo our words are seeds. que nuestras palabras son semillas. It is a law, Es una ley. the law of sowing and reaping. La ley de la siembra y la cosecha. You can choose the seed that you sow. Podemos elegir la semilla que vamos a sembrar. You can choose the harvest that you want. Podemos elegir la cosecha que queremos. Determine the harvest, Determinamos la cosecha sow the corresponding seed. y entonces sembramos la silla correspondiente. If you need health healing, Si necesitamos salud o sanidad, sow scriptures of healing. sembramos semillas
escrituras de sanidad. Ellen and I learned that in 1976. Ellen y yo también aprendimos esto en el 76. I bought a notebook Yo compré un cuaderno. and I wrote every scripture about divine healing by hand in that notebook. Amén. Y yo anoté cada versículo de sanidad en ese cuaderno. Every day, Todos los I días would read those scriptures out loud yo leía esas escrituras en voz alta to produce faith in my heart for healing. para producir fe en mí para la sanidad. I chose health and healing for a harvest. Yo elegí la salud y la fe para una cosecha. Yeah, but I forgot. In 1996, she was diagnosed with cancer. Como por ejemplo en el 76 a Ellen se le No, diagnosticó. 96, Ah, 96. en el 96 a Ellen le dijeron que tenía cáncer. Was that right? 96, 95? What was it? No, it wasn't. Way back. Well, many years ago. Así, bueno, hace muchos años. Es como matrimonio, siempre las fechas son incorrectas. Entonces, pero no importa, she was given a diagnosis of cancer. Sí, pero el chiste es que se le dio un diagnóstico de cáncer. Immediately, I quoted Psalm 91, verse 16. Inmediatamente yo cité el versículo Salmos 91, 16. With long life Con larga vida will I satisfy you te saciaré and show you my y te salvation. mostraré mi And salvación. I declared over Ellen, Y yo declaré sobre Ellen, Ellen, devil, you will not have her life. diablo no tendrá su vida. We curse cancer in Jesus' name. Maldigo el cáncer en el nombre de Jesús. With long life Con larga vida will you satisfy Ellen saciarás a and Ellen show her your y salvation. le mostrarás tu What salvación. does salvation mean? ¿Y qué significa la salvación? Welfare, Bienestar, health, salud, prosperity. prosperidad. With long life will I satisfy you. Con larga vida te saciaré. She's not satisfied yet. Y todavía no has sido satisfecha. So we sowed healing Entonces sembramos sanidad every day. todos los días. And that's how you reap a harvest. Y es así como cosechamos, cosechamos, Not through prayer. no a través de la oración. You can pray Podemos orar without praying the word. sin incluso citar la palabra, But prayer that moves God pero la oración que mueve a is, Dios are prayers of the word. son las palabras que vienen de la palabra. That's different. Es diferente. Your words are life and death. Nuestras palabras son vida o muerte. Your words move mountains. Nuestras palabras mueven Your montes. words are your seeds of victory. Nuestras palabras son semillas de victoria. Your words are your creative power. Nuestras palabras son el poder Your creativo. words can change your world. Nuestras palabras pueden cambiar nuestro mundo. Your words are your sword. Nuestras palabras son la espada. Your words are the rudder of your life. Nuestras palabras son el timón de nuestra vida. Remember James 3, ¿Recuerdan Santiago 3? James 3, 2, verse 2 through 7. Santiago 3 del 2 al 7. Your words are like the bit in a horse's mouth. Que nuestras palabras son como no como el freno en un caballo And a rudder on a ship. y un timón en un barco. Your words, your mouth. Nuestros, God does not determine your destiny. Dios no determina nuestro destino. Your mouth determines your destiny. Nuestra boca es la que determina nuestro destino. Your mouth Nuestra boca determines your destiny. determina nuestro destino. Not Satan, No Satanás, not God. no Dios. God gives you his word to say. Dios ya nos ha dado su palabra para decir Satan gives you his word to y say. también Satanás nos ha dado su palabra In the mouth of 2 or 3 witnesses, every word will be y established. la palabra dice que en la boca de 2 o más testigos se establecerá toda palabra. God will give you his word. Dios nos dará su palabra. Satan will give you his word. Satanás nos dará también su palabra. Whose word do you agree with? ¿Con cuál palabra nos vamos a poner de acuerdo? Whose word will you say? ¿Cuál palabra es la que vamos a declarar? Your destiny is in your mouth. Nuestro destino está en nuestras bocas. He gives us his word to say. Él ya nos dio su palabra para decir. He gives us his word to move mountains. Él nos ha dado su palabra para mover montes. Matthew 17:20. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Okay. To whom is nothing impossible? I'm not sure how you say that in Spanish. ¿A quién es que no se le puede hacer algo imposible? Who is the person to whom nothing is impossible?
¿A qué persona será que no pueda tener algo imposible? Yeah, good. We all say, Porque todos decimos, oh, with God there's nothing impossible. ay, es que sin Dios nada es imposible. Todo posible. Todo es Y posible. nada cambia. So we say, oh God, with God everything is possible. Y entonces decimos, con Dios todo es posible, Not completely. pero no completamente. There are requirements. Hay requisitos. And Jesus told us the Y requirements. Jesús nos dijo los requisitos. Let's read 17:20 again. Mateo 17:20, otra vez. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, So if you have faith, si tuviéramos fe, without faith, porque sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. Without faith, Sin fe you can't move mountains. no podemos mover los montes. Let's keep moving. Y luego dice, diréis a este monte, You will say. dice, diréis, If you have faith, si tienes fe, you will say. vas a decir, If you have faith, si tienes fe, you will say. vas a decir, If you have doubt, y si tienes duda, you're not going to say anything. no vas a decir nada, At least not the word of God. por lo menos no la palabra de Dios. If you have faith, Si tienes fe, you will say. vas a decir, Let's keep reading. diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. But it says if you have faith like Pero dice, si tienes fe como a grain of mustard seed. un grano de mostaza. Now, why did Jesus say a grain of mustard seed? ¿Por qué Dios usó la referencia de un grano de mostaza? First of all, what do you do with the seed? Primero, ¿qué hacen con una semilla? You put it into the ground. Sí, la ponemos en la tierra. You have to sow seed. Tenemos que sembrar la How do you semilla. sow seed? ¿Y cómo se siembra? Whoever will say. Dice con todos lo que digan. Then he says if you have faith as a grain of mustard seed. Y luego dice, si tuviéramos fe como el grano de mostaza, Why did he use the example of a mustard seed? ¿por qué usó el ejemplo de un grano de mostaza? ¿Cómo? That's right, because a grain of mustard seed is extremely small. Sí, porque es extremadamente chiquita. So he's not talking about, well, just a little faith. No, bueno, He's not talking about, no está hablando acerca de poquitita fe. he's talking about a small seed. No, está hablando de una semilla chiquita. That's different. Es diferente. What does that mean? ¿Qué significa? This is what he was saying. Esto es lo que dijo. You don't understand the power of your words. No han entendido el poder de sus palabras. You think what you say is not important. Han pensado que lo que dicen no es importante. You think that what you say can't change anything. Han pensado que lo que dicen no cambia nada. And he says, Y él dice, speak. habla. That word that you speak is a seed, Esa palabra que hablas es semilla. and that seed will move your mountain. Y esa semilla moverá tu monte. You don't move your mountain. Tú no mueves tu monte, The word that you have said moves the mountain. sino la palabra que has dicho es la que mueve el monte. Don't have faith in yourself. No tengas fe en ti mismo. You can't move a mountain. Tú nunca vas a poder mover un monte. With the word of God that you say, Pero con la palabra de Dios que uses, the word of God that you plant, la palabra de Dios que plantes, becomes a giant tree. se hace un árbol gigantesco. A tiny seed Una semilla chiquita can bring a great harvest. puede traer una gran cosecha. A tiny seed that's been sown Una pequeñita semilla que ha sido sembrada can change your world. puede cambiar tu mundo. Spoken words of faith Palabras habladas de fe brings God into action. mueve a Dios a actuar. Spoken words of fear and doubt Las palabras habladas de temor o duda bring Satan on the scene. trae a Satanás a la escena. So we are talking about how to win the battle of the mouth. Entonces estamos hablando de cómo ganar la batalla de la boca. How many would agree with me tonight? ¿Cuántos quieren estar de acuerdo conmigo hoy I need to win the battle of my big mouth. en decir que necesito ganar la batalla de mi bocota? Amen. Unos, hallelujah. Okay. So let me give you a tremendous key how to do that. Entonces les voy a dar una clave tremenda de cómo lograr esto. 1 Thessalonians 5, 16 through 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18. Primera de Tesalonicenses 5, 13 a 18. 16 a 18. Sí, 16 a 18. Well, 19. A 19. Ok, entonces primera de Tesalonicenses
5, 16 a 19. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Now, what is the best way to grieve the Holy Spirit? ¿Cuál es la mejor manera de apagar el Espíritu? To complain? Es quejarse, To speak your doubts? hablar duda. That's how we grieve the Holy Spirit. Es así como apagamos el Espíritu. How is it then we are to rejoice evermore? Y entonces, ¿cómo es que debemos regocijarnos? That means in the Greek to be glad. En griego significa estar contentos Okay, yeah. Or rejoice exceedingly. o regocijarse de manera extrema. Extrema, yeah. Extremadamente. Rejoice exceedingly. Sí, gozarse extremadamente. Well, how can I rejoice exceedingly in my storm? Y entonces, ¿cómo voy a poder regocijarme en manera extrema con Ah. la tormenta? I will rejoice Yo me voy a regocijar when the storm is over. cuando la tormenta termine, That doesn't work. pero no funciona. He said, rejoice always. Dice, porque ahí dice, siempre estad gozosos. How can we always rejoice? ¿Y cómo podemos siempre estar gozosos? Colossians 2, 13 to 15. Colosenses 2, 13 a 15. Colosenses 2, 13 a 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, trufando sobre ellos en la cruz. Okay, so first of all, we see Jesus died on the cross. Y entonces vemos que Jesús Well, he died on the cross murió en la cruz to forgive us para perdonarnos and to make us sons, y para hacernos hijos, to seat us with him in heavenly places. para sentarnos con él en lugares celestiales. And it says he stripped the devil. Y dice que también despojó al diablo. ¿De qué? Of what? Jesús despojó al diablo. ¿De qué? Okay, now let's remember what happened in the Garden of Eden. Vamos a recordar lo que pasó en el jardín del Edén. God had created Adam and Eve in his image. Dios creó a Adán y Eva a su semejanza, He gave them a garden les dio un jardín full of prosperity and health. lleno de prosperidad y salud, And he came and visited with Adam and Eve every day. y visitaba a Adán y Eva a diario. They were lords in that garden. Ellos eran señores sobre ese They had jardín, authority over the devil. tenían autoridad sobre el diablo. But the devil tempted Eve with this idea. Pero el diablo tentó a Eva con esta idea: Independence. independencia. You can be an independent thinker. Podemos ser un pensador independiente. You can decide what's good for you, what's bad for you, Nosotros entonces podemos decidir qué es bueno y malo. and you can still live in paradise. Y todavía vas a poder vivir en el paraíso. Boy, that was a lie. Esa sí fue una It mentirota. said when she chose to be the Lord of her own life, Entonces ella eligió ser señora sobre su propia vida. she died spiritually Murió así espiritualmente and with her husband. y con su esposo. That she was the first mandona Ella era la primera mandona and he was the first passive man y él fue el primer hombre pasivo. because he said nothing. Porque él no dijo nada. He did not say to his wife, No le dijo a su esposa: no, we're not going to eat this. No vamos a comer este fruto, amor, porque Dios nos había dado. No, huh? He didn't say anything to her no, él no le dijo nada a ella. and nothing to the devil. Y tampoco le dijo nada al diablo. After they sinned, Y después de haber pecado, then Adam speaks. después habló Adán. What did he say? ¿Qué dijo? God, it's your fault Dios, es tu culpa because you gave me this woman. porque me dice a esta mujer. Then he speaks Y luego él habla too late. muy tarde. He should have said, Él debió haber dicho: sweetheart, cariño, God has told us Dios ya nos dijo to not eat of the tree of the knowledge of good and evil in the garden. que no comamos de este árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín. That's what he said. Eso es lo que dijo. That's what I say. Eso es lo que yo digo. And that is what we are not going to do. Y eso es lo que no vamos a hacer. My point, Mi punto es este. Jesus stripped Satan of everything that he had stripped,
Jesus stripped the devil que Jesús despojó a Satanás of everything that the devil had stripped from Adam and Eve, de todo lo que Satanás le quitó a Adán y a Eva, to restore everything Adam and Eve lost, para restaurar todo lo que Adán y Eva perdieron, including identity, incluyendo su identidad, authority, su autoridad, abundance, the abundancia, presence of God in our la lives. presencia de Dios en nuestras vidas. Amen. So if you know that, Y si sabemos eso, you can rejoice evermore, podemos gozarnos aún más, because Jesus defeated the devil porque Jesús derrotó al diablo to give you his victory. para darnos su victoria. 2 Corinthians 2:14. Segunda de Corintios 2:14. If you will learn this one scripture, you will move mountains. Si aprendiéramos tan solo esta escritura, moveríamos montañas. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Okay, let's read that again carefully. Mas a Dios gracias, Más a Dios, gracias. Todos digan gracias. Ok, adelante. el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Okay. 2 Corinthians 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Okay, I have another translation. Tengo otra traducción. This is a really good Es translation. una muy buena traducción. Gracias a Dios que siempre, todos digan siempre, siempre, todos digan siempre, Siempre. nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Gracias a Dios. Okay, first of all, we have to understand the historical reference. Primero tenemos que aprender la referencia histórica de esto. Paul is referring to a Roman event. Pablo se está refiriendo a un evento romano, What is a triumph? que es un triunfo. Listen carefully. Escuchen bien, A triumph is not the same thing as a victory. porque un triunfo no es lo mismo que una victoria. Let me say that again. Otra vez, A triumph Un is triunfo. not a victory. un triunfo no es una victoria. Okay, so what is a triumph in the biblical context? Y entonces, ¿qué es triunfo en un contexto bíblico? This is the answer. Esta es la respuesta. In the days of the Roman Empire, En los días del Imperio Romano, a general would lead his army to a country to defeat the enemy army. un general dirigía a su ejército a otro país para derrotar su ejército, Remember Julius Caesar? como Julio César. He went to France, Gaul, and he defeated France. Él fue a Francia para derrotar a Francia Then he returned to his army, y luego regresó con su ejército and they camped outside the city, the capital, Rome. y acamparon afuera de la capital de Roma. Then he sent, those generals sent a report of the battles and of their victories to the Roman Senate. Y entonces él envía a un general al senador de... No, he sent a representative. Ah, sí. Y luego el general envió un representante para el senador de Roma Yeah, with a record of all of the battles con el registro de las batallas ganadas and of their victories y de las victorias and of the outcome. y de los resultados. Now, if the generals were if the senators were very impressed, Ahora, si los senadores quedaban impresionados, we need a special celebration, decían, necesitamos hacer una celebración especial, a parade of triumph. un desfile de triunfo. And so, if it was approved, Y si se aprobaba, if the senators voted a triumph, y si los senadores votaban sí a este triunfo, there would be a parade of victory. sería entonces un desfile de victoria. And in this parade down the main street of Rome, I forgot what it was called. Y entonces era en la calle principal de Roma, se me olvidó su nombre, Camino Apia, creo, más o menos. In this parade, y en este desfile in front were the priests, estaban los sacerdotes and they're offering sacrifices and smoke and all that stuff. y ofreciendo sacrificio y haciendo incienso y todo. Behind was the conquering general Detrás estaba el general conquistador in a chariot
y el carruaje with his armor of victory, gold and silver, con su armadura, with a crown of laurel, con su corona, laurel. Behind him y atrás de él were his generals, sus his generales, captains, sus cautivos captains, sus capitanes. His soldiers. Y sus soldados. Behind them Y más atrás were the generals now have been made slaves, enemy generals. ahora sí estaban los generales que habían sido capturados The conquered soldiers y los soldados conquistados. and the loot, el botín. Ah, Plata y oro, ropa real, animales, cebras, camellas. A demonstration of their great victory. Esto una demostración de su gran victoria. Now remember when Jesus was resurrected in hell. ¿Recuerdan cuando Jesús fue resucitado Yeah, en el infierno? gracias, Sala. ¿Otra vez? Now remember when Jesus was resurrected in hell, ¿Recuerdan cuando Jesús fue resucitado en el infierno? he crossed the great divide and preached in paradise. Él cruzó El abismo. Él cruzó el abismo And he preached to the saints y le predicó a los santos who had died. que habían muerto, He preached he was the Messiah. que él era el Mesías. They believed, received him as Lord. Creyeron y lo recibieron como Señor. It says he led captivity captive to heaven. Y dice que llevó cautiva la cautividad al cielo. And it says he led them in triumph. Y dice que los llevó en triunfo. That began the victory parade that still continues today. Es ahí justamente donde comenzó este desfile de victoria que continúa hasta el día de hoy. Now what does that mean? ¿Y qué significa? You can enter a victory parade. Que tú puedes entrar a este desfile de victoria. How many would like to be in the parade of victory? ¿Cuántos quisieran estar en el desfile de victoria? How do you do that? ¿Cómo se hace? With your big mouth. Con sus bocotas. Thanks be to God. Más gracias sean a Dios. What does it say? ¿Qué dice? 2 Corinthians 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en Que triunfo. nos lleva siempre, gracias a Dios, que siempre nos lleva en Triunfo triunfo. en Cristo Jesús. So, when you understand, Y entonces cuando entendemos we do not pray for victory. que no oramos para conseguir la victoria, Let me say that again. otra vez, We should never pray for victory. nunca deberíamos orar para recibir victoria. We should always pray from victory. Más bien deberíamos orar ya de posición en victoria, We already have victory porque ya tenemos la victoria over sickness sobre la enfermedad, because Jesus defeated sickness on the cross. porque Jesús ya derrotó la enfermedad en la cruz. That is your inheritance Y es nuestra herencia that you receive by faith. que recibimos por fe. The problem is El problema es we pray for victory que oramos para recibir la as victoria if we are defeated. como si estuviéramos ya derrotados. And I don't have any money yet. Y es que no tengo todavía dinero, I'm poor. soy pobre, I need some money. necesito dinero. Dios, por favor. Y gritamos con más volumen, sin fe, sin revelación, y nada pasa. Amen? How's that say? Don't look at me with that tone of voice. No me miren con ese tono de voz. Okay. It's not by praying louder, No es por orar más fuerte, it is by praying from a position of victory. es por orar en posición de victoria. In Christ, you're completely victorious. En Cristo ya somos completamente victoriosos. But you have to declare your victory with your mouth. Pero debemos declarar nuestra victoria con nuestra boca. Your victory is in your mouth. Nuestra victoria está en nuestra boca, In your words, en nuestras palabras. it says, Y ahí dice life and death are in the power of the que tongue. la vida y la muerte están en el poder de la lengua. So don't speak the problem. Entonces no hablen el problema. Well, not very long. Bueno, no por mucho tiempo. No, in prayer, you Bueno. can be honest. Bueno, en oración podemos ser honestos. You can just say, Father,
podemos decir, Padre, I'm just really struggling in my Estoy- finances. estoy realmente batallando en las finanzas, But I know what the word says. pero sí sé lo que dice la palabra. And it says he's met all of my need according to his riches and glory. Dice que Él ya ha cumplido con todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas I en know gloria. 2 Peter 1, 2, and 3 Segunda de Pedro 1, 2 y 3. says he has met all of, it says, I forgot. 2 Peter 1, 2, and 3. Segunda de Pedro 1, 2 y 3. Segunda de Pedro 1, 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Yep. Como todas las cosas que pertenecen a la vida Todas las cosas que pertenecen a esta vida, ya, y a la piedad nos han sido dadas. nos han sido dadas. Nos han sido dadas. ¿Qué tiempo de verbo es nos han sido dadas? Pasado. Yeah. So God is not going to meet your need. No es de que Dios va a cumplir con nuestras necesidades. God is not going to meet your need. Dios no va a cumplir con nuestras You're necesidades. going to have to, you must accept the fact Tenemos que aceptar el hecho God is not going to meet your need. que Dios no va a cumplir con nuestras necesidades. Why? ¿Por qué? He has already met your need. Porque Él ya cumplió con nuestras necesidades. We pray from a position of lack Nosotros oramos de la posición de la escasez instead of a position of abundance. en lugar de una posición de abundancia. Do you have an inheritance? ¿Tenemos una herencia? Do you have an inheritance? Tenemos una herencia From Jesus. de Jesús. It says we are joint heirs with Christ Jesus. Dice que somos coherederos con Cristo That's Jesús. Romans 8, about what, verse 17, 18. Romanos 8, quizás versículo 17 o 18. Do you have an inheritance now? Entonces, ¿tenemos una herencia Ahora, ahora? what's in the inheritance? ¿Y qué hay en esa herencia? Pruebas, castigos, tristeza. Disfrútelos. No, in your inheritance No, en nuestra herencia are all things están todas las cosas that pertain to life, not death. que pertenecen a la vida, no a la muerte. But you have to align your words with the Word of God. Pero tenemos que alinear nuestras palabras con la palabra de Dios. One of the great ways Una de las mayores maneras to change your mouth para cambiar nuestras palabras is in everything give thanks. es dar gracias en todo. We don't give thanks for the problem. Y no es que estemos dando gracias por el problema. We thank God Le damos gracias a Dios that in the problem que en el problema I have victory. tengo ya la victoria. Hallelujah. In the problem En el I problema already have victory. ya tengo la victoria. In the apparent visible lack En la escasez aparente visible. I have all that I need to pay my bills and more. Tengo todo lo que ya necesito para pagar mis cuentas y más. Okay, listen to this carefully. Escuchen bien. When you fight from victory, Cuando peleamos de la posición de victoria, then you will praise. entonces alabaremos. It is a praise of faith. Es una alabanza de fe. The praise of faith. La alabanza de fe. Now we have all been taught to praise. Ahora, a todos ya se nos ha enseñado a alabar. We hear that every Sunday morning Lo escuchamos cada domingo en la mañana. before we sing to the Lord. Antes de que le cantemos al Señor, We all hear todos escuchamos, we must praise the Lord. debemos alabar al Señor. And we all agree. Y estamos de acuerdo. That is correct. Y está correcto. Here's the question. La pregunta es esta. From what position are you praising God? ¿De qué posición estamos alabando a Dios? Now, many people praise God Mucha gente alaba a Dios from a position of de una posición de a pesar de. A pesar de mi dolor. A pesar de mi escasez. A pesar de mis miles de pruebas. A pesar de mi vida tan mala, te alabaré. A pesar de, huh? So what are we thinking? Y entonces, ¿qué estamos pensando? I have a terrible life. Es que tengo una vida I terrible, can't change it. no puedo cambiarla, It's God's destiny. es el destino de mío, I have to accept it tengo que aceptarlo and thank God for everything. y darle gracias a Dios por eso. Lo siento. We don't thank God for everything. No, no le vamos a dar gracias a Dios por todo, Why should we thank God for Satan, for cancer which comes from Satan? porque deberíamos de darle gracias a Dios por cáncer si vino de Satanás.
See, that is the power of religious tradition. Ahora, ese es el poder de la tradición religiosa, It makes us believe things that are not even common sense. que nos hace pensar cosas que ni siquiera tienen sentido común. Like I love this great prayer. Como me gusta esta gran oración. I lifted my sister, Ana Maria. Yo levanto a mi hermana Ana María, She's dying of cancer. está muriendo de cáncer. So God, if it's your will, Entonces Dios, si es tu voluntad, heal her. sánala. If not, Y si no, kill her. mátala. Well, that's a stupid prayer. Esa es una oración tonta. Why is it a stupid prayer? ¿Por qué es una oración tonta? Because we know it's always God's will to heal. Porque ya sabemos que siempre es la voluntad de Dios sanar. Now, if maybe you think God's called you to go to Paraguay to minister, Ahora, si creemos que es la voluntad de Dios que nos ha llamado a ir a Paraguay para ministrar, then that's a good prayer. es una buena oración. Father, if it's your will, Padre, si es tu voluntad, I will go to Paraguay. iré a Paraguay. If it's not your will, Y si no es tu voluntad, I'll stay here in Mexico. me quedo aquí en México. God, confirm your word. Y Dios, tú confirma tu palabra. That's a different kind of prayer. Esa es otra clase de But oración. when it comes to finances, Pero cuando se refiere a finanzas your health, o salud, your marriage, tu matrimonio, we know God's will. ya conocemos la voluntad de Dios. Revelation 1, 5, and 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesús, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Why did Jesus shed his blood? Porque fue que Jesús derramó su sangre. Okay, if you were to ask your congregation, Si fuéramos a preguntar esto a nuestra and you congregación, go from person to person, y vamos de una persona a otra, and you ask them, y les preguntamos, why did Jesus shed his blood? ¿por qué Jesús derramó su sangre? What are they going to say? ¿Qué van a decir? Sin excepción. What are they going to say? ¿Qué van a decir? Nadie quiere responder. What are they going to say? Well, Jesus shed his blood to forgive me. Van a decir, pues Dios derramó su sangre para perdonarme. No, that's No. not why he shed his blood. No, pero no fue por eso que derramó solamente su sangre. Why did he shed his blood? ¿Por qué más? To make us his sons. Para hacernos hijos. To make us his sons. Para hacernos hijos And kings. y reyes. And kings. Y reyes. Nos hizo reyes. Amén. We do not become kings when we go to heaven. No es que nos volvamos reyes cuando vayamos al cielo. You don't need to be a king when you're in heaven. Ya no tienes que ser rey cuando estés en el cielo. When you're in heaven, Cuando estés en el cielo, you celebrate the king. ya le celebras al rey. You don't have to reign over your body in heaven. No tienes que reinar sobre tu cuerpo en el cielo. Why do you have to be a king? Porque tendrías que ser rey. For this life on earth, Es para esta tierra. to reign over Satan, Para reinar sobre reign over Satanás. darkness, Sobre la oscuridad. reign over sickness, Reinar sobre la reign over enfermedad. defeat. Y sobre la derrota. We are seated with him in heavenly places. Estamos sentados con él en lugares celestiales. Yeah. Ephesians 2, verse 6. Efesios 2:6. What does it say? Ephesians 2, 6. ¿Qué dice en Efesios 2:6? Hemos sido sentados. Yep. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo Nos resucitó, tiempo pasado, correcto. Nos resucitó y nos hizo sentar y nos hizo sentar. en los lugares celestiales con Cristo. So you are seated on a throne, Entonces estamos sentados ya en un trono, even though you're sitting on a hard chair right now. aunque están en una silla dura ahorita. Okay. You are seated in heavenly places. Ya están sentados en lugares celestiales. You are a king. Ya son reyes. You must reign. Deben reinar You're in a place of victory. porque ya están en una posición de Now victoria. let's read 2 Corinthians 2:14 again. Veamos 2 de Corintios 2:14 otra vez. I'm going to give you an example, then we're going to stop and then pray. Les voy a dar un ejemplo y ya después terminamos. Okay. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Okay.
Gracias a Dios que siempre nos lleva en que el desfile victorioso, okay? All right, here's my example. Y este es mi ejemplo. In 1967, I was in high school, En el año 67 yo estaba en la prepa and from a small town. y yo soy de un pueblo pequeño And we had a basketball team y teníamos un equipo de básquetbol that became a very good team. que se hizo después un muy buen equipo. And one of my very close friends was on the basketball Y team. uno de mis amigos cercanos estaba en el equipo And they began to win tournament after tournament. y ellos empezaron a ganar un torneo tras otro. Till finally they were in the state finals. Y entonces hasta que llegaron a las estatales And they played against teams from the two biggest cities in the state. y ellos llegaron a jugar con los dos mejores equipos del estado. Yeah, St. Louis, Missouri, Kansas City, Missouri. Ah, de Kansas y de Missouri, los dos estados. And we're from a small town. Y nosotros siendo de un pueblo pequeño. And they won. Y ganaron. They became state champions. Se volvieron campeones estatales. It was a miracle. Era un milagro. At halftime, Y en medio tiempo, the team was behind 13 points. el equipo estaba atrás 13 puntos. It looked impossible to win. Parecía imposible que iban a ganar. The first 5 members of each team could dunk the basketball. Los primeros 5 jugadores, Put the jump and put the basketball through the hoop. 5 jugadores del equipo podían incluso lanzar el No lanzar, tirar abajo. meter con la mano así flotando. Slam. Yeah, slam. Incredible. Era increíble. Our team won. Nuestro equipo ganó. They came out, and they began to shoot from half court. Empezaban celebrando. Began to shoot, lanzar. Empezaron a lanzar el balón de mitad de cancha. Yeah. Dos. They won. Y ganaron así. So we returned back, and I was there in the stands watching the games. Y yo estaba ahí en las gradas viendo el juego. And they returned, Y regresaron. and we had a special celebration in our school auditorium. Y tuvimos una celebración especial en el auditorio de nuestra escuela. And we had a big auditorium that seated 2,000 people. Y tuvimos un auditorio enorme que podía sentar a tener capacidad de 6,000 personas. 2,000. 2,000 personas. And so it's filled with parents and relatives, Entonces students. estaba lleno de padres, parientes. On the alumnos. platform was the team and the coach. Y en la plataforma estaba el entrenador. Different state and local officials Había oficiales estatales incluso celebrating this great miraculous victory. celebrando esta gran victoria. And they gave to the coach a brand new red pickup. Y le dieron incluso al entrenador una camioneta nueva. And here's this 15 players on the team, Había 15 jugadores en el equipo and my friend is on the team. y mi amigo estaba en el equipo. That night, they had a parade of triumph. Esa noche tuvieron incluso un desfile triunfante. Yeah, and so here are all the players in convertibles, no roof, Y entonces estaban todos los jugadores en convertibles and with chicas muy hermosas en cada lado, diciendo, Gloria a Dios. And my friend is enjoying this victory parade. y mi amigo estaba disfrutando de este desfile victorioso And we are admiring this parade. y nosotros también admirábamos el desfile. Boy, I wish I was in that Y parade. yo decía, ay, cómo me hubiera gustado estar en ese desfile. And here's the funny thing. Y aquí hay algo curioso. My friend John, Mi amigo Juan, he was enjoying the victory. él estaba disfrutando de esta And victoria. he never played 1 second. Y él nunca jugó ni un segundo. Nunca jugó. But he was in the victory parade Pero él estaba en este desfile victorioso. because he was on the right team. Porque él estaba en el equipo correcto. And the victory of the team Y en la victoria del equipo became his victory that he could celebrate. se volvió también su victoria que él pudo celebrar. And we're on the right team. Y nosotros también estamos en el equipo correcto. Parade of victory. En el desfile de victoria. Now you got two choices. Pero tenemos dos opciones. You can stand on the sidewalk Podemos quedarnos en la banca o la acera. o en la banqueta dice, yo los admiro. Son campeones, pero soy burro. Soy necio. No valgo nada. Soy indigno.
And you're going to watch a parade y van a ver el desfile when you've already been given victory. cuando ya se les ha dado también la victoria. The problem is El problema es you have to have a victorious que mind. tenemos que tener la mente puesta en victoria. Jesus defeated the devil for you. Jesús ya derrotó al diablo por ti. His victory is yours. Su victoria ya es But tuya, it is a victory pero es una victoria you must enforce que debemos enforzar with the words reforzar of your mouth. con las palabras de nuestra boca. How do you do that? ¿Cómo hacemos Start eso? praising God. Comenzamos a alabar a Dios. We don't thank God for the problem. No es que le demos gracias por el problema, We thank God, I am victorious in the problem. sino que le damos gracias a Dios que ya tengo la victoria en el I problema. speak to the mountain. Le hablo a la montaña. You already moved from my life. Te has quitado ya de mi vida. And I thank God, Y le doy gracias a Dios I am mountain free in the name of Jesus. que soy libre de montañas en el nombre de Jesús. I am mountain free in Jesus' name. Soy libre de montañas en el nombre de Father, I Jesús. thank you. Father, I thank you I'm victorious. Padre, te doy gracias que soy It's not victorioso. my victory that I won. Te doy gracias por esa victoria que también he ganado. It's not a victory I won. No, es una victoria que yo gané, It's a victory that I received. que es una victoria que yo recibo. Jesus defeated the devil for me. Jesús ya derrotó al diablo por mí. So all I have left to do Y todo lo que me queda por hacer is thank God. es darle gracias a Dios. How long do you thank God? ¿Y cuánto tiempo le damos gracias a Dios? As long as it takes. El tiempo que necesite, Until the answer manifests. hasta que veamos la respuesta manifestada. Hold fast the profession of your faith. Dice que Hold fast, manténlo firme. nos mantengamos firmes en la confesión de nuestra palabra And hold fast, y nos mantengamos firmes giving praise en alabanza, and the victory en la victoria that you already have. que ya tenemos. Amen? Aprendieron? Did you learn something? ¿Aprendieron algo? We're going to talk about this again next week Hablaremos de esto la siguiente semana, because your victory is in your mouth porque nuestra victoria está en nuestra boca and your defeat is in your mouth. y también la derrota está en nuestra boca. What do you choose? Es lo que escojamos. Think about what you are thinking. Pensemos en lo que estamos pensando. Think about what you are saying. Piensen en lo que estamos diciendo. Sow a different seed Siembren una semilla and diferente you have a different harvest. y tendrán una cosecha diferente. Okay? We're going to talk about how to do the impossible next week. Y hablaremos la siguiente semana de cómo hacer lo imposible. And it begins with the very fundamentals we're teaching here. Y empezará con los fundamentos que estamos viendo hoy. What did you learn Aquí. tonight? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Hablar la palabra de Dios. That's right. You speak the word of God. Sí, hablar la palabra de Dios. Yeah, amen. Dudas, no. Palabra, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Cuando comentaba de la espada del espíritu, Yeah. creo que eso no lo había yo visto de esa manera, ¿no? Que en realidad es cuando se habla la palabra y atraviesa barreras, ¿sí? Entonces, eso creo que me interesa. Yeah. The spoken word is a sword of the Spirit. Sí, es la palabra de Dios hablada, la espada del Espíritu. It's not just have a Bible. No es solo tener la Biblia. It's the word in your heart, comes through meditation. Es la palabra en nuestro corazón que se penetró ahí por la meditación. Yeah. Meditate the answer. Si mediten la respuesta, It's better to meditate one scripture es mejor incluso meditar un versículo than read 1,000 scriptures. que leer miles de versículos. It's better to meditate just one scripture Es mejor meditar un solo versículo than read 1,000 scriptures. que leer miles de versículos. I have read this. I read the chapter 1 of Ephesians Yo leí el primer capítulo de Efesios for about 6 months. por 6 meses, Not the rest of the Bible. no el resto de la Biblia. I'm not trying to read the entire Bible in a year. Yo no estoy tratando de leer toda la Biblia en un año. That's just me. No sé si sea solo yo. But for me, it's not important to read the Bible in a year. Para mí no es importante leer la Biblia en un año. You know what's important for me? ¿Saben qué es importante para mí? To understand chapter 1 of Ephesians. Es entender el primer capítulo de Efesios. That's why I'm still praying and meditating. Por eso es que todavía lo sigo orando y meditando. It's about your identity. Se trata de nuestra It's about your identidad, inheritance. de nuestra herencia, It's about who we are in de Christ. quiénes somos en Cristo. It's how to change your thinking. Es cómo pensar cambiar nuestra manera de pensar. Amen.
Okay, but why don't we pray about a few minutes here? Let's just pray and then we'll... ¿Por qué no oramos unos minutitos? How about 5 minutes of prayer? Unos 5 minutos de oración. Okay, está bien. Entonces, sale ore y después algunos, ¿ok? Padre, gracias, Señor, porque esta noche hemos aprendido, Padre, puesto en nuestros corazones la importancia que es nuestra lengua, nuestra boca, Padre. Permítenos usarla sabiamente, Señor, como bien lo dice tu palabra, que tengamos ese conocimiento, esa verdad, ese amor, que lo podamos usar con confianza, Padre, sabiendo que la autoridad viene de ti, Señor. Permítenos actuar también como hijos, Padre, como esos reyes que somos, Señor, y que tú seas, Padre, el que vaya poniendo las cosas en esa autoridad, Señor, en su lugar. Permítenos mover las montañas que nos aquejan, Padre. Sí, Señor. Porque no es a pesar de las circunstancias, Señor. Es porque tú ya lo hiciste, porque creemos que tú tienes el control. Permítenos accionarnos, Señor, con esta boca, Señor. Permítenos dejar de quejarnos, Padre. Dura palabra hoy hemos recibido, Señor. Somos por naturaleza quejumbrosos, quejosos, Señor. Estamos observando y viendo con regular siempre lo malo, Señor, en las situaciones. Permítenos declarar victoria en cada una de nuestras circunstancias, Señor, y más que eso, Padre, que también se produzca esa paciencia al saber que tú estás en control, Padre. Permítenos declarar con fe, Señor, Sí, Señor. toda obra en el enemigo sea cancelada, Yeah. todo lo que nos rodea, Padre, sea cancelado en tu nombre, Señor, que nosotros tengamos esa confianza y esa fe firme, Padre, con esa certeza de que tú estás actuando y obrando, Padre. Si hoy hay alguien aquí está enfermo, Padre, declaramos en tu nombre, Señor, que es sanidad, Padre, es que hay libertad, sanidad en esta enfermedad. Si hay un problema económico, de igual manera, Padre, declaramos finanzas sanas, Señor, declaramos que tú vas a obrar en nuestras manos para trabajar, en nuestras bocas para vender, para declarar lo que nosotros necesitamos. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, como mantenemos nuestra piel. Sí, Señor. Esa paz, Padre, en el hogar, ese fruto, ese buen fruto, Padre, y esas saetas que tenemos también como hijos, los que aún tenemos o los que han de venir. Ponemos en tus manos nuestras familias, Padre, declarando que tú vas a obrar en ellos, que tú vas a tener el control, Padre, creyendo que ellos van a estar bien en todo momento. Esta noche damos gracias, Padre, por la enseñanza del pastor John, Señor, que ha usado sabiamente su boca, Padre, como él ha predicado, ha enseñado. Damos gracias por su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rodo, ore. Padre, te alabamos y te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que tú ya has hecho en la cruz por nosotros. Sí, Señor. Por Ajá. darnos la victoria Sí, sobre Señor. el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, por hacernos tus hijos, por hacernos más que vencedores a través de Jesucristo. Amén. Te damos tantas gracias porque caminamos de gloria en gloria, de gracias sobre gracias, Señor, a través de ti. Te damos tantas gracias porque podemos reunirnos libremente en tu nombre, abrir libremente tu palabra, meditar en ella. Sí, Señor. Y poder decir lo que dijo Pedro: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y es que tu palabra es hermosa, tus promesas son hermosas y son verdad, Señor. Gracias porque nos hablas, gracias porque podemos tener corazones receptivos a tu palabra, gracias porque tú nos transformas nuestro entendimiento, Señor, a través de ella. Y gracias, Padre, porque el día de hoy podemos salir animados, podemos salir edificados, podemos salir desde la posición de victoria. Ajá. Amén. Yep. Gozándonos de ser tus hijos. Gracias, Señor. Gozándonos de tener una vida diferente a la que Amén. teníamos antes de conocerte, Señor. Sí, Señor. Gozándonos porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, Padre.
Y la verdad, Señor, ¿qué más podemos pedirte si tú ya nos has dado todo, justamente por Cristo? Queremos ser sabios, queremos ser entendidos, queremos ser agradecidos, Padre. Disfrutar de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de todo lo que tú nos provees día a día, de nuestros trabajos, de nuestros alimentos, Padre. Todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti, Señor. Te damos tantas gracias por eso. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a vivir confiadamente en ti, a vivir sin temor. Es tu palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, y queremos seguir creciendo en ese gran amor que tú nos has dado y en ti, que tú eres amor, Señor. Entonces te damos tantas gracias por ser un Dios tan grande, por ser un Dios tan poderoso, por ser un Dios tan misericordioso y por ser un Dios de amor, Señor. Sí, Señor. Si tú quieres entablar una relación con nosotros y que seamos parte activa nosotros del plan redentor, que seamos parte activa de los propósitos que tú tienes para nosotros en esta tierra. Ayúdanos a ser fieles y buenos embajadores tuyos, Amén. buenos representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. En verdad, ser reyes, sacerdotes, piadosos para ti, Señor. Que tú seas glorificado a través de nuestras vidas y que todo San Juan de Río pueda conocerte, Señor. Amén. Que tú tienes un plan hermoso para esta ciudad y aquí estamos. Por eso nos has puesto aquí, para hablar de ti, para que la gente te conozca, y es lo que queremos hacer, Señor. Que lo pedimos y te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Now you all have that little mini book by Charles Capps, Todos ya tienen este mini librito de Charles Capps, The Creative Power of the Tongue. del poder creativo de la lengua. Now, why did we give it to you? Ahora, ¿por qué se los dimos? If you'll use it every day, Para usarlo diario, it will retrain your mouth. y va a entrenar nuestra boca. If you'll do that day after day for weeks, Y si lo hacemos día tras día por semanas, your mouth will change. sus bocas van a cambiar. And you will automatically speak the right thing, not the wrong Y thing. en automático van a hablar las cosas correctas, no las incorrectas. It's one of probably the greatest tool that Elle and I we ever found. Es una de las mejores herramientas que Ellen y yo hemos encontrado. 1976. En el 76. It changed our lives. It will change yours. Cambió nuestras vidas y también va a cambiar las suyas. It will change your life Cambiará sus vidas because it will change your mouth. porque cambiará sus bocas. Let's Samuel. Amén. Amén.